y amén. Si estás aquí y alguna vez has estado en contacto con dinero físico, muy seguramente te has encontrado con la situación en la que sospechas que estás recibiendo un billete falso. Como que lo tocas y lo sientes muy nuevo y dices, caramba, algo pasa con este billete. Con el tiempo se aprenden ciertas técnicas de verificación de autenticidad. Yo una vez pensé que sabía una, esa de rasgarlo con la uña, y rompí uno de verdad. Pero la mejor técnica para nosotros conocer si un billete es falso o no es comparar su textura, su olor, su color, las cintas a contraluz y todos los elementos que puedas con otro que sabes que es verdadero en la mano. Es decir, tú tienes uno que sabes que es real, que sabes que es verdadero, entonces tomas el falso y lo comparas y puedes llegar a la conclusión de si ese que estás recibiendo es falso o no. De nuevo, la mejor manera de detectar si un billete es falso es comparándolo con uno real. Pero encontrar un billete falso puede que tenga consecuencias menores, ¿verdad? Algunas personas lo rompen, otras simplemente lo rechazan o lo devuelven. No es algo sobre lo que haya muchísima discusión alrededor. Pero de lo que hablaremos hoy es del carácter auténtico del Evangelio, y esto no es algo tan trivial como un billete. La vida eterna depende de ello. Depende de entender si el Evangelio que nosotros hemos recibido, que fue predicado por Pablo y por Pedro, es un evangelio auténtico. Por lo que es importante que todo creyente tenga la certeza de que ha abrazado el mensaje correcto. No sea que al final del camino, o casi llegando al final del camino, se encuentre con que ha corrido en vano. En esta sección de la carta a los Gálatas, y para los que nos visitan por primera vez, este es el cuarto sermón de esta serie y hemos estado estudiando esta carta versículo a versículo, y en esta sección de la carta el apóstol Pablo está defendiéndose de unos falsos maestros que lo están acusando de ser un hombre que no es competente para enseñar el evangelio por haber tenido un pasado muy oscuro, y también de haber enseñado el evangelio de manera conveniente, es decir, para agradar a los hombres y no a Dios. Otra cosa de la que Pablo fue acusado fue de que su evangelio él lo había aprendido en la tierra, y que a diferencia de los 12 apóstoles que habían recibido la enseñanza directamente de Cristo, la de Pablo era como un asunto más intelectual y no necesariamente el evangelio bíblico y verdadero. Estos falsos maestros que acusaban a Pablo, lo que querían enseñar era que además de Cristo para ser salvos y creer en Él, las personas debían añadir una serie de prácticas, especialmente de la religión judía, para completar la salvación. Una de esas prácticas era la práctica de la circuncisión. Así que los falsos maestros estaban diciendo, si tú quieres ser salvo, tú debes predicar el evangelio por un lado, pero también que si tú no eres judío, debes circuncidarte, porque esa es la señal de pertenecer al pueblo de Dios. Y como Pablo no estaba predicando eso, sino solamente el evangelio, y que solamente por el evangelio se era salvo, ellos empezaron a atacar a Pablo de que estaba enseñando un evangelio que no era auténtico. En ese ataque personal, los falsos maestros sugerían, como dije ahora hace un momento, que Pablo no era íntegro y que enseñaba un mensaje incompleto. Pero Pablo lo refutó diciendo que en realidad él no estaba predicando primero para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque de hecho si estuviera predicando para agradar a los hombres, él no estuviera sufriendo por predicar el evangelio. También lo acusaron de que su evangelio había venido por aprendizaje terrenal y no que lo había aprendido directamente de Cristo, y lo vimos en el sermón pasado. Pablo se defiende con 3 argumentos apelando a su testimonio. Él dice, ¿cómo me dicen ustedes que yo no recibí el evangelio por una revelación de Dios si yo antes era un perseguidor de la iglesia? ¿Y cómo explican que ahora sea un perseguido de ella? ¿Cómo explican que mi comprensión del evangelio sea tan profunda sino a través de una revelación sobrenatural que me fue dada del cielo?
¿Y cómo explican que otras personas incluso estén dando testimonio de que mi evangelio es verdadero cuando ni siquiera me conocieron? Y esas personas escucharon el evangelio de los 12 y escucharon el evangelio que yo predico y dijeron, wow, gloria a Dios por Pablo, porque él antes predicaba o perseguía a los cristianos y ahora predica a Cristo. Así que, dice Pablo, el testimonio de mi vida pasada, el testimonio de mi conversión y el testimonio de otras personas certifica que yo recibí el evangelio de manera sobrenatural y no terrenalmente. Ahora bien, aquí Pablo sigue su argumento con la misma intención de defender la integridad de su mensaje y también su ministerio. La otra acusación que surgió de estos falsos maestros contra Pablo era que en definitiva su mensaje o el evangelio que él predicaba era diferente al de los 12 apóstoles. Al parecer, los enemigos de Pablo se habían inventado la idea de que los 12 que estaban en Jerusalén sí predicaban a Cristo más la necesidad de circuncidarse. Esa práctica judía por medio de la cual una persona venía a ser parte del pueblo de Dios. Y entonces lo que enseñaban era que como Pablo no había tenido contacto con ellos, entonces por eso Pablo estaba predicando otra cosa. Así que Pablo se va a defender en este pasaje que acabamos de leer, mostrando que un día, muchos años después de estar predicando el evangelio, 14 años para ser exactos, sin haberse visto con los otros 12 apóstoles, él viajó a donde ellos y lo hizo precisamente para comprobar y comparar su mensaje con el de ellos. Y la respuesta fue que ellos le dijeron que siguiera predicando lo que estaba predicando porque estaba en lo correcto. Ese es básicamente el argumento de Pablo en este capítulo 2. Ustedes dicen que yo no predico el mismo evangelio que los 12. Pues déjenme decirle que después de 14 años, un día yo fui y me reuní con los 12 y les dije, esto es lo que yo predico. Y ellos me dijeron, no, Pablo, perfecto, eso está bien, sigue predicando. Y para continuar con la analogía, ¿verdad? El billete, por así decirlo, que los enemigos de Pablo estaban acusando en Galacia de ser falso, fue puesto un día al lado del billete que se sabía que era el auténtico. ¿Y el veredicto cuál fue? Bueno, ambos billetes, el que se predica en Galacia por Pablo y el que predican los apóstoles, que es el que sabemos que es auténtico, ambos billetes son auténticos. Ambos evangelios son verdaderos. Así que nosotros vamos a desarrollar este argumento a la luz de nuestros ya casi patentados 3 puntos. El primero, el viaje para comprobar la autenticidad del evangelio de Pablo. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 y 2, el viaje. En segundo lugar, veremos la reunión para comprobar la autenticidad del evangelio de Pablo. Versículos 3 al 6. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó? Y al final veremos el veredicto que confirmó la autenticidad del evangelio de Pablo. Versículos del 7 al 10. El viaje, la reunión, el veredicto. Así que hoy el sermón va a ser un poquito narrativo, medio biográfico, y yo espero que podamos entender porque es precisamente ese el lenguaje que Pablo está usando aquí. Es un lenguaje narrativo y biográfico. Vamos entonces a nuestro primer punto. Miren los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, dice Pablo, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo inicia esta nueva sección de su defensa o este nuevo argumento relatando un pasaje de su biografía, un momento de su biografía, pasados 14 años. Puede referirse a 14 años después de su conversión o 14 años después de aquellos 3 que él estuvo predicando o aprendiendo en Arabia y después fue 15 días para verse con Pedro. No sabemos a ciencia cierta, pero no altera mucho el contenido del mensaje si fue después de su conversión o después de esos 3 años. Como quiera que sea, la idea es que después de muchos años, más de 10, de ser un predicador independiente, por así decirlo, un predicador independiente, Pablo recibe una invitación sobrenatural
a partir de una revelación para subir a Jerusalén, llevando consigo a Bernabé y a Tito. Estos nombres que aparecen con Pablo aquí son interesantes porque conectan el relato de Pablo con los días cercanos a su primer viaje misionero que nosotros vemos reportarse en el libro de los Hechos. Es probable que ya los creyentes de Jerusalén estuvieran familiarizados con el nombre de Pablo y con el mensaje que él estaba predicando y estuvieran recibiendo noticias de que el que antes los asolaba ahora estaba predicando el evangelio. No podemos precisar la fecha de esa reunión ni de ese viaje. Algunos dicen que coincide con la visita de Pablo en Hechos capítulo 11, cuando fue con Bernabé a llevar una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pero la mayoría de eruditos coinciden más en el hecho de que esa reunión a la que Pablo se refiere o ese viaje es la que aparece en Hechos 15, aquel concilio que hubo en Jerusalén. Y la razón es porque el tema que se debatió allí en Hechos capítulo 15 fue precisamente qué vamos a hacer con estos creyentes que no son judíos, que están abrazando la fe del evangelio. ¿Los vamos a mandar a circuncidarse? ¿Los vamos a mandar a guardar las normas de la ley? ¿Qué les vamos a imponer? ¿Qué no les vamos a imponer? Ese era el propósito de esa reunión y eso coincidía precisamente con lo que Pablo estaba discutiendo en ese momento con los de Galacia. Así que para efectos de concretar una fecha concreta, diremos que ese viaje era un viaje para ir a la reunión de Hechos 15, el concilio de Jerusalén. O sea, Pablo estuvo ahí. Pablo estuvo ahí. Debemos aclarar algo. Pablo no hizo ese viaje porque él no estuviera seguro de que su evangelio fuera verdadero. Es decir, no es que él un día se acostó mirando para el cielo y una manzana cayó al lado de él y dijo, oh, ¿y qué tal si mi evangelio no es el verdadero? ¿Y qué tal si estoy engañando a la gente? ¿Y qué tal si mi evangelio es diferente al que están predicando los 12? Y como que le entró la incertidumbre. No. Pablo todo el tiempo estuvo seguro que su mensaje era el evangelio de Jesucristo verdadero porque él lo recibió de manera sobrenatural. Es decir, aunque Pablo no hubiese comprobado con los 12 que su evangelio era el verdadero, él estaba seguro que era el verdadero. Y lo vemos porque produjo su conversión y porque sobrenaturalmente lo transformó de un perseguidor a un perseguido por causa del evangelio. Lo que sí le preocupaba a Pablo era que estos creyentes que ahora estaban escuchando su evangelio, que era un evangelio que no imponía ninguna carga más allá de creer en Cristo, un día se encontraran con los evangélicos evangelizados por los apóstoles que sí estaban circuncidados. ¿Cómo se iban a relacionar entre ellos? ¿Se iban a aceptar? Entonces Pablo dice, para asegurarme de que no estaba corriendo en vano y que toda esta gente que ahora se estaba convirtiendo en realidad iba a crecer y iban a ser el pueblo y la iglesia del Señor, yo quise ir a arreglar el asunto de una vez por todas. Otro aspecto aquí es que Pablo no fue por temor, sino por una revelación que él recibió. No sabemos de qué manera la recibió, pero sabemos que fue de forma sobrenatural. Muy probablemente un ángel del Señor, el mismo Espíritu Santo le dijo, mira Pablo, es necesario que agarres tus maletas, agarra a Bernabé, agarra a Tito y vete a esta reunión. Así que Pablo, de nuevo, y eso hay que dejarlo claro, no fue porque él estuviera inseguro de si su mensaje era verdadero o no. Por el contrario, él estaba seguro de que su mensaje era verdadero, pero él simplemente quería estar en la misma página con los 12. Otro detalle de esa reunión, lo vemos allí, o de ese viaje, lo vemos allí en el versículo 2. Dice que él expuso en privado a los que tenían reputación el evangelio. Él quería asegurarse que las conclusiones a las que llegaran no pusieran en peligro la unidad de la iglesia. Él no llegó a Jerusalén diciendo, ¿qué es lo que es? ¿Dónde están los 12 aquí? Yo soy Pablo, reúnanse aquí, públicamente vamos a tener un debate. Eso era muy propio de los griegos, muy propio de los griegos. Pablo dice, yo no fui a proponer un debate público sobre qué era el evangelio y qué debía agregársele y qué no. Yo fui a tener una conversación privada con ellos y que las conclusiones de esa reunión fueran
para la edificación de la iglesia y no para dividir la iglesia. Ahora, mis amados, yo quiero que ustedes imaginen un poco conmigo a partir de ahora. Y por favor, no tengan miedo, yo no voy a conducir su imaginación a una energía, solo quiero que nos imaginemos un escenario. Este es quizás uno de los pasajes más importantes en toda la historia de la iglesia cristiana y uno de los puntos más críticos de toda la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, ustedes se imaginan lo que habría sucedido si resulta que Pablo, quien estaba convencido de su evangelio, se hubiese dado de frente con que los apóstoles que habían estado con Jesús no aprobaban su mensaje. Eso habría sido catastrófico. Mínimo, el Nuevo Testamento estaría mocho con 27 cartas menos. Mínimo. Entre ellas Romanos y la que estamos estudiando ahora. Como dicen en mi pueblo, naditas nada. Mínimo. Si es que hubiese habido Nuevo Testamento. Eso habría sido terrible para la unidad de la iglesia. Pablo calculó eso y fue preparado para cualquier confrontación. De hecho, se nos dice que él se llevó a Tito muy astutamente. Se llevó a Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito de Bernabé ya sabemos que fue uno de los que estuvo allí en la fundación de la iglesia. Él era antes que Pablo, de hecho, un hombre generoso, un hombre con un corazón amplio, un servidor de Dios. Bernabé no necesita presentación. Pero Tito, como su nombre lo indica, era un griego. Pero griego de los griegos, blancos narizones, griego. Pelo churruquito, así mojadito todo el tiempo. Si pudiéramos imaginarnos a Tito, tenía laureles aquí. Griego, cultural, étnicamente, en todos los sentidos, Tito era un griego. Pero creyente, discípulo de Pablo. Así que él se lleva a Tito y eso era justo lo que él estaba esperando. ¿Cuál iba a ser la reacción de los 12 al ver que Pablo estaba entrando a una reunión de judíos con un gentil creyente? ¡Ah! Dios mío. Como ustedes ya saben la historia, porque ya leímos el capítulo 2. Ya usted sabe que no pasó nada, pero no deja de ponernos en tensión, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la reunión para comprobar la autenticidad del Evangelio. Miren el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Descansamos, ¿verdad? La reunión tenía un propósito, confirmar que el mensaje de Pablo era el mismo de los apóstoles y que los creyentes judíos y gentiles eran hermanos, hermanitos, hermanos, miembros del mismo pueblo, miembros de la misma familia. Pero para eso, como dije hace un momento, Pablo sabiamente se llevó a un gentil, a un griego de sangre, no circuncidado, con el propósito de ver si los creyentes de Jerusalén, judíos, le iban a exigir que se circuncidara. Ahora, vuelvan al modo imaginación para que nos metamos en esa reunión de Pablo con los 12. Y vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Pablo entra, ¿verdad? Los 12 están reunidos. Supongamos que Pablo hablaba buen español. Buenas, dice Pablo. Bernabé a la derecha y Tito a la izquierda. Los tambores suenan en el fondo. Hay suspenso, porque la cara de Tito era de griego que no podía esconderla, su ropa. De hecho, Pablo le dijo, saluda también de entrada para que sepan que tu acento es griego. Se miran todos fijamente y hay un silencio como el que hay aquí en esta sala en este momento. Gracia y paz, saluda Pablo.
Después de un corto silencio, los 12 responden en coro: gracia y paz, Pablo. Este es mi discípulo Tito, mucho gusto. Es un creyente en Cristo y en mi evangelio, no circuncidado, por cierto. Tito, hermano en la fe. Bienvenido, bien, pueda, pasa, siéntate. Tú eres nuestro hermano. ¡Wow! ¿Tú te imaginas el alivio de Pablo? ¡Qué descanso! Definitivamente. Varios de esos mismos falsos maestros que habían entrado en Galacia ya habían calentado el oído al parecer de los discípulos. Eso es lo que dice el versículo 4. Yo fui con él, y esto a pesar que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese entre vosotros. Varios trataron de persuadir a Pablo diciéndole: mira, Pablo, no te vayas a meter en problemas, circuncida a ese muchacho, mira que no sé qué, que no haya la conciencia, y es que... Y trataron como de persuadirlo, y Pablo dice: y eran falsos hermanos. Y muy probablemente fueron ante los 12, miren, por ahí viene Pablo y viene con ese muchacho, que ese muchacho no está ni circuncidado ni nada, y lo van a dejar entrar y lo van a dejar hablar, y él dice que es hasta creyente y miembro del pueblo de Dios. Empezaron como a generar el mal ambiente entre Pablo y los 12. Pero no pasó nada. Pablo dice: nosotros no nos sometimos porque entraron para espiar nuestra libertad. Eso parece que hoy en día es una profesión. Espiadores de libertad. ¿Sabes eso? ¿Y tú qué haces tomando eso? ¿Y tú qué haces yendo a ese lugar? ¿Y tú qué haces comiendo esa cosa? ¿Y tú qué comes ahí? ¿Y tú qué hablas? ¿Tú qué quitas? ¿Tú por qué te pones esa ropa? Espiadores de libertad. Como que están todo el tiempo tratando de ver qué está haciendo el otro para sacar la carta poderosa farisaica y decir: eso no deberías hacerlo. Espiadores de libertad. Ahora, los 12, después de la reunión, no sabemos qué hablaron. Qué curiosidad da eso. ¿Qué habrían hablado? Bueno, ustedes pueden imaginar una conversación entre dos. Pablo, cuéntame. Bueno, ¿por dónde empiezo? Han pasado 14 años. Año 1. Y de ahí en adelante. Me imagino Pablo hablándole de todos sus viajes, de la gente que ha conocido. Oye, pero estuviste allá. Yo lo conozco también. Yo estuve allá, Cornelio. Sí, claro. Y hablando entre ellos acerca de lo que Dios estaba haciendo. Al final de la reunión, Pablo pregunta y le dice: bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedan las cosas? Bueno, los 12 no tuvieron ninguna instrucción específica para ellos. El texto dice en el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, y Pablo se refiere aquí a los que tenían reputaciones, que los 12 eran reconocidos como, imagínate, fueron los que recibieron el evangelio directamente de Cristo 3 años y medio. Tenían cierta reputación. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo, nada que yo no estuviera anunciando, nada nuevo me comunicaron. Asombrosamente, el evangelio que Pablo había estado predicando por 14 años, sin haberse encontrado nunca con los 12, sin haber caminado con Jesús 3 años y medio, sin haber estado en la misma escuela rabínica, era exactamente el mismo evangelio. Hermano, y yo no sé a ti, pero para mí eso es maravilloso. Eso es tremendamente maravilloso. El evangelio que nosotros hemos recibido es un mensaje único y glorioso. La única verdad en la que el hombre es salvo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cientos de años han pasado, miles de años han pasado, y esa sigue siendo la misma enseñanza, el mismo mensaje. Y seguimos estando convencidos exactamente de lo mismo.
¿Y por qué estamos convencidos de eso? Bueno, porque todavía Dios sigue salvando a pecadores, sacándolos de las tinieblas como a Pablo, sentándolos en lugares como estos, en los que tú estás sentado hoy, y convirtiéndolos en siervos de la justicia. Mis amados, gloria a Dios por el Evangelio. Por el Evangelio que cantamos en esta iglesia, que predicamos en esta iglesia, que vivimos en esta iglesia, que anunciamos en esta iglesia, porque es el mismo Evangelio de Pedro, es el mismo Evangelio de Pablo, es el mismo Evangelio de Juan y de muchos otros que han vivido y han muerto para gloria de Dios. Eso es glorioso. Nosotros no basamos nuestra fe en una verdad nueva. ¿Qué salió hoy? ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Cuál es la nueva tendencia? ¿Qué dice el posmodernismo? ¿Qué es lo que...? No. Nuestra fe está anclada a una verdad inmutable que no ha cambiado por siglos, que sigue siendo la misma. Y la evidencia de eso es la eficacia de ese mensaje, salvando a pecadores. Mi hermano, ese día de esa reunión, la iglesia en términos universales dio un paso glorioso hacia la unidad. Glorioso. Y ya lo mencionamos. Si Tito hubiese sido enviado a circuncidarse, incluso si se lo hubiesen dicho de la manera más diplomática posible a Pablo, él no iba a estar dispuesto a hacerlo. Pablo no iba a estar dispuesto a hacerlo. Y alguien dirá, ¿y por qué sí circuncidó a Timoteo? Bueno, porque Pablo entendió en su momento, por la misión que él estaba teniendo de ir y predicar el evangelio a los judíos en sinagogas, en sus viajes misioneros, que Timoteo, para poder entrar a esa sinagoga, debía hacerlo, y por una razón de conciencia se hizo judío al judío, griego al griego. Pero en este caso no estaba en juego un tema de adaptarse y poder llevar el mensaje del evangelio. Lo que estaba en juego era la autenticidad del mensaje. Y por eso Pablo no iba a estar dispuesto a circuncidar a Tito. No iba a estar dispuesto. Si él lo hubiese hecho, hubiésemos tenido dos iglesias. La iglesia de los paulinos y la iglesia de los judaizantes. La iglesia de los paulinos, que enseñaría que tú solo puedes ser salvo creyendo en Jesucristo, nada más. Y la iglesia de los judaizantes, que nos diría que tú, para ser salvo, debes creer en Jesucristo, pero unirte al pueblo de Dios a través de la señal que Él le dio a Abraham, que es la circuncisión. Y todos nosotros aquí tendríamos que estar circuncidados si hubiésemos decidido abrazar ese evangelio para estar vinculados a ese Israel de Abraham y de la promesa. Vamos a hablar de eso más ampliamente en todo el desarrollo de la carta a los Gálatas, pero tú te imaginas la tragedia. ¿Y tú de quién eres? Yo soy paulino. Bueno, yo soy jerusalino. No podemos ser hermanos, no podemos ser hermanos. Tú no estás completo, tú eres medio evangélico, nos dirían los jerusalinos a nosotros. Y nosotros le diríamos, pero por lo menos yo no estoy mocho, todas mis partes están completas. El que no está completo eres tú. Una peleita típica de redes sociales, ¿verdad? Entre paulinos y judaizantes. Dos grupos distintos. Pero la iglesia no habría sobrevivido, ni siquiera a este tiempo. La Biblia dice que un reino dividido a sí mismo no prevalece. Y no podían existir dos evangelios. No podían existir dos formas de salvación. No podían existir dos formas de ser justificados. Delante de Dios, la iglesia hubiese sucumbido a la división. Y aquí hay un tremendo mensaje de unidad para nosotros. Y estas son algunas verdades de aplicación que quiero que veamos en este punto. A pesar de que Pablo predicaba un evangelio que en algunos aspectos no se parecía a los judíos, en la esencia era uno solo y era igual al que predicaban Pedro, Jacobo y Juan. En la esencia. Y eso era lo importante. Para que ustedes lo tengan claro, en la iglesia de Jerusalén, todos los creyentes de Jerusalén eran circuncidados porque eran judíos. Y de hecho, si llegaba alguien y quería ser parte de la comunidad, se le circuncidaba y era normal porque era parte incluso de la práctica cultural. Pero no era normal que tú llegaras a Corinto,
Corinto, y dijeras, porque aquí he venido a predicarles el evangelio, y además de eso, que se circuncide, lo primero que iba a decir un corintio era, ¿que se qué? ¿Eso qué es? Porque no tenían ni idea de lo que era la circuncisión. Así que habían aspectos del trasfondo religioso e incluso del trasfondo cultural que eran diferentes, pero estaban unidos, y eso era lo importante. A veces nos separamos de hermanos verdaderos por aspectos externos que son menores. Porque acá cantamos con ciertos instrumentos, pero allá no. Ustedes no son nuestros hermanos porque ustedes no usan himnario, ustedes proyectan las canciones, me dijo uno un día. Es que que cada uno tenga el himnario y que lo cante del himnario es lo más bíblico, porque así pasaba en el libro de los Salmos, que se abría el libro. Entonces proyectar las canciones para que la gente la cante no es bíblico. Y a veces las divisiones vienen porque, bueno, tú usas instrumentos, nosotros no usamos. ¿O es que ustedes bautizan a los hijos de los creyentes pequeñitos? Nosotros los bautizamos de cierta edad en adelante. O es que, y asuntos, de nuevo, que son de segundo orden. Es que tú crees que el anticristo es una persona, yo creo que es un sistema. Es que tú crees que va a haber un rapto, yo creo que va a haber un milenio que ya estamos viviendo y el Señor viene por segunda vez y fuera. Y convertimos esos elementos, que de nuevo voy a llamar los elementos secundarios, en motivos de división, cuando en lo más esencial, que es nuestro entendimiento del Evangelio y las doctrinas fundamentales, estamos unidos. Y ahí es donde nosotros debemos aplicar este principio de unidad. Porque de lo contrario vamos a caer en un sectarismo peligroso. En creer que solamente nosotros tenemos la verdad. Que solamente nosotros somos lo bíblico. Que solamente nosotros somos los salvos, como si el cielo tuviera un eslogan en la puerta: bienvenidos miembros de Iglesia Bíblica Soberana Gracia. ¿No? Si hay un hermano, y fíjate que eso a veces se da entre más libertad para la fe hay. Porque si tú vas, por ejemplo, a Sudán o a África del Sur, del norte, y encuentras países pobres donde ves gente ahí alabando al Señor en medio de su precariedad doctrinal, tú no dudarías que son hermanos. Aunque no tienen la esencia de nuestra liturgia, aunque hay aspectos en los que, si tú lo que quieres saber es si han creído en Cristo, si sus pecados han sido perdonados. ¿Te acuerdas del etíope que se encontró Felipe, que iba leyendo Isaías 53, y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú crees eso que Isaías 53 está diciendo es el Mesías, el Cristo, el que murió? Sí, yo creo eso. Ok, ¿dónde hay agua y te bautizamos? Porque para Felipe, ese iba a ser su hermano. Pero a veces, hasta no estar seguro que el candidato a bautismo maneja los 177 puntos de la confesión de fe con parágrafos y superparágrafos y artículos y subartículos, el punto A del punto 1, punto A, punto 2, punto 3 de la confesión del punto tal, te lo sabes de memoria. Entonces, hasta que no maneje toda la variedad y profundidad de ciertos aspectos, decimos, no, tú no eres hermano. Wow, hermano. No. Debemos tener claro que hay unas verdades que no podemos negociar. Ojo, hay verdades que no podemos negociar. Y el tema aquí es cómo sabemos cuáles son esas verdades que no podemos negociar. Bueno, yo creo que la Biblia nos da una idea a nosotros, y voy a leer para ustedes Efesios capítulo 4. Si ustedes pueden ir, está bien, pero si no, lo pueden anotar. Efesios capítulo 4, mira lo que dice. Y es un pasaje clave que nos ayuda a pensar en la unidad doctrinal de la Iglesia universal. Efesios 4. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes han sido salvos por la gracia de Dios y escogidos. Ahora anden como es digno
de ser escogidos y ser salvos, de un escogido y de un salvo. ¿Y cómo es eso? Bueno, Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Ajá, ¿y cómo más? Bueno, anden solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cuál es ese vínculo, Pablo? Un cuerpo, una sola iglesia, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza, retorno de Cristo, de vuestra vocación. Un Señor, esto es un Salvador. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pudiéramos quedarnos ahí cierto tiempo, pero podemos ver un desglose de ciertas doctrinas esenciales. Un Espíritu, un Señor, un Padre, la doctrina de la Trinidad. Podemos ver una doctrina de la Iglesia. Podemos ver una doctrina de un Señor, de una fe que es un evangelio tal como ha sido concebido por los apóstoles. Una esperanza es Cristo va a volver por segunda vez. Si alguien me dice que no, mira, eso es cuento, eso no, tú eres mi hermano, pero yo no creo en eso. Espérate. Porque esa doctrina es esencial, está ligada a la naturaleza de Cristo. Entonces fíjate que hay un cuerpo de doctrinas esenciales que nosotros vemos en la Biblia, a las que Pablo llamó sana doctrina, un cuerpo sano de enseñanzas que determina eso que es no negociable. Pero hay otros aspectos en los que podemos tener diferencias. Yo como una cosa, yo como la otra, yo tengo este entendimiento, yo tengo este otro. Es que yo estoy en Escocia y aquí nosotros vamos en falda a la iglesia y a los hombres. Eso no es de Dios, porque el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Pero espérate, es que ahí usan túnica. Y es que no va a ser no deja de ser tu hermano por eso. Tú ves que este pasaje nos provee a nosotros que estamos leyendo un tremendo, tremendo fundamento para la unidad. Y yo quiero que nos devolvamos a Gálatas. Es lo que a veces trato de cuidar, de no salirnos del pasaje. Pero creo que esta era una referencia necesaria, la de Efesios, para probar qué es lo que determina, al fin y al cabo, nuestra unidad. Ahora bien, ya sabemos qué sucedió en esa reunión, ¿cierto? ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, en esa reunión, a Pablo no le exigieron nada más de lo que él ya estaba predicando. Nosotros ya sabemos lo que él estaba predicando, lo vimos en el primer sermón de Gálatas. Él predicaba el evangelio, que el Señor lo salvó de sus pecados. Nada más. Ahora, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron en esa reunión con respecto al evangelio que Pablo estaba predicando? Eso es lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto en la mañana de hoy. El veredicto que confirmó la autenticidad del evangelio de Pablo. Miren el versículo 7. Antes por el contrario. O sea, en lugar de imponerme, dijeron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, admitieron que a Pablo se le había encomendado de manera celestial el llevar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que a Pedro, el llevarlo a los judíos. Y dice el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para mi apostolado con la incircuncisión. Para mí esa es la conclusión más importante. El que actuó en Pedro, actuó en mí. El que hizo apóstol a Pedro, me hizo apóstol a mí. A Pedro lo mandó a un lado, a mí me mandó al otro. Punto. Eso no parece difícil de entender, ¿verdad? Pero ellos agregaron algo más. Y eso me lleva a mí a la conclusión de que ellos estaban fascinados escuchando a Pablo. Es más, yo me imagino que lo escuchaban como cuando uno escucha a alguien que exhibe un conocimiento y uno no sabe ni de dónde vino. Uno está como que, mira al otro y uno dice, oye, pero ¿qué tipo? En algún momento Pedro dijo, el hermano Pablo que enseña cosas difíciles de entender, profundas, las cuales los indoctos tuercen para su propio mal, como también las otras escrituras. Ellos admitieron que Pablo tenía un conocimiento impresionante y de hecho lo dicen, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esperen, sí me pidieron una cosa.
Lo único que me pidieron, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Pero eso no tenía nada que ver con añadírselo al Evangelio. Era una recomendación y ya lo vamos a explicar. De nuevo, la conclusión pareció simple. Pero fíjense, ellos reconocieron que Pablo se le había dado una gracia, no solo en la salvación, sino en ese don especial de conocer cosas que incluso hasta ellos desconocían. La segunda conclusión, o la otra conclusión que podemos obtener de ese pasaje, fue que se le dio a Bernabé y a Pablo la bendición o la diestra en señal de compañerismo. Como decimos nosotros en muy buen costeño, nos dieron la derecha. No, fulano, yo te voy a dar la derecha a ti. O sea, te voy a dar la razón, te voy a dar la diestra en señal. ¿Sabe qué, Pablo? Adelante. Con apretón y golpecito, ánimo. Continúa haciendo el trabajo que estás haciendo. Se les declaró compañeros de ministerio. La otra conclusión que nosotros vemos de esa reunión es que la única recomendación adicional fue que se acordaran de los pobres. ¿Y por qué? Bueno, porque en un sentido reconocían que los judíos estaban graves económicamente y Pablo ahora estaba entrando en ciudades, importantes, llevando el evangelio como Corinto, como Roma, como Galacia, como Tesalónica, que eran ciudades cosmopolitas, de mucho comercio, puertos de intercambio comercial. Mira, Pablo, yo me imagino que los hermanos que se convierten ahí son una bendición. Así que acuérdate de enseñarles a ellos que se acuerden de los pobres que hay en Jerusalén. Y Pablo hizo eso. Lo vemos en Romanos, en el capítulo 16, si no estoy mal. Y lo vemos también en Corinto, en la segunda carta, cuando Pablo recoge una ofrenda precisamente para llevarla a los corintios. Y en eso, Pablo fue bien diligente, pero además cuidadoso. Él tenía testigos, enviaba personas para que nadie dijera que él se cogía la plata en el camino, nada. Todo con mucha transparencia. Y Pablo siempre se ocupó incluso de trabajar con sus manos para que la iglesia no tuviera que reconocerle nada, sino que sus ofrendas fueran destinadas para los pobres de Jerusalén. Los hermanos pobres de Jerusalén, porque allá la situación era complicada. Los cristianos de Jerusalén les tocó seguir padeciendo de persecución. Es decir, Pablo se convirtió, pero quedaron otros perseguidores en Jerusalén. Y a ellos les tocaba esconderse y vivían en una necesidad terrible. Entonces la iglesia afuera empezó a enviar donaciones. Una de esas donaciones Pablo la llevó desde Antioquía, cuando todavía no era pastor, con Bernabé, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. O sea que Pablo, efectivamente con diligencia, procuró llevar eso a cabo. Ahora bien, hermano, la idea para los enemigos de Pablo era clara. El evangelio que él predicaba era genuino porque no venía de los hombres, sino de Dios. Pero también porque no era diferente al mensaje de los 12, sino el mismo mensaje, a pesar de que lo predicaban en contextos diferentes. Ese argumento es un argumento contundente. Porque Pablo está diciendo, yo no estoy diciendo que la circuncisión no sirve. Lo que estoy diciendo es que ellos la practican, pero no es necesaria para la salvación. Ese es el punto de Pablo. Ya no hay forma de que se acuse a Pablo de tener un evangelio diferente o inventado por él para agradar a los hombres, sino que es el mismito evangelio de los 12. Ahora, quiero que se pongan en el lugar de los enemigos de Pablo. Qué gente más fracasada en la vida. Porque ahora, ¿cómo van a defender su postura? Si ya Pablo los ha dejado en evidencia. La mentira que ellos querían hacer creer era que Pablo predicaba un evangelio diferente al original, un billete falso. Pero con esto queda claro que ellos estaban equivocados y que si bien los apóstoles predicaban a una audiencia judía, era un billete diferente, un poquito más viejito. El de Pablo estaba recién sacado del cajero. Pero eran los dos originales, para continuar con la analogía de la introducción. Ahora, algunas lecciones prácticas aquí, en este punto para nosotros. Y con ellas ir cerrando. Número 1, debemos tener
La humildad para reconocer que Dios le da a unos ciertos dones y a otros otros dones. En Dios obra de una manera, en unos Dios obra de una manera y en otros Dios obra de otra manera. Los 12 no tuvieron problema en reconocer la gracia que Dios le había dado a Pablo. Los 12 pudieron haber dicho, ¿sabe qué, Pablo? Esto es de nosotros y nada más. Está bien lo que hace, pero quédate quieto en tu iglesia. Déjanos a nosotros hacer este trabajo. No. Ellos dijeron, wow, definitivamente la gracia de Dios y el don de Dios está sobre ti. E enseña. A veces entramos en celos pecaminosos dentro de la iglesia por la imposibilidad de reconocer con gozo que Dios le ha dado a otro algo que a mí no. Y eso tiene que alegrarme, porque al final, ¿quién se beneficia, hermano? Es la iglesia la que es edificada. Y si de repente sale un don y uno dice, wow, pero este hermano, impresionante. Si aquí sale un don de predicación mucho más visible incluso que el mío, yo estaría encantado de sentarme a escuchar. Y si tengo que dedicarme a otra cosa en la iglesia para que la iglesia sea más edificada con ese don, wow, yo estaría encantado de que así fuera, porque se trata de la iglesia, hermanos míos, y de sus dones. Y eso es algo que a nosotros debe llevarnos a un sentido de humildad y de pensar que Dios da la gracia que da para edificar a su iglesia y su evangelio que sea extendido, pero no para nuestra gloria personal. Entonces, cuando vemos a alguien, si llegó nuevo, tiene ciertas habilidades, wow, gracias, Señor, por este don que has enviado a esta iglesia. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por eso. Esa es la multiforme gracia de Dios obrando para edificar a su iglesia. Segundo punto práctico en este aspecto que acabamos de mencionar. Algunos ministerios tienen llamamientos especiales. Unos se ocupan de las misiones con fervor. Y Dios envía a esas iglesias personas pudientes que soportan eso. Otros se ocupan de la educación. Y son iglesias con 50 profesores. Y montan un colegio. Y cambian la visión y la cosmovisión de la ciudad con ese colegio. Ligado a la iglesia. Y eso es una visión de una iglesia. Un llamado particular. A otros plantar, a otros discipular, a otros educar académicamente, como ya lo mencioné. Pero todos contribuyendo al mismo propósito, extender el evangelio. Pero cada iglesia, cada ministerio tiene un llamado, un enfoque particular. Imagínate si nosotros ahora empezáramos a cargarnos por tener un colegio, una clínica para atender mujeres que van a abortar y para que nosotros podamos atenderla, un orfanato para atender a los niños, que todas esas cosas son buenísimas. Pero imagínate si nosotros como iglesia ahora empezáramos a dedicar toda nuestra fuerza a hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Sería irreal y nos desgastaríamos. Entonces, en la medida de nuestro llamado, nosotros tratamos de extender el evangelio como iglesia con nuestros compromisos particulares, con nuestro llamado particular, en este lugar en particular, en esta ciudad en particular. Nosotros no somos la IBI, ni somos IBCJ, ni somos gracias a vosotros de Grace to You en la iglesia de MacArthur. Nosotros somos Iglesia Bíblica Soberana Gracia. De hecho, nosotros ni siquiera somos Iglesia Bíblica de la ciudad, que es una iglesia que plantamos. Porque ellos están en una ciudad diferente, con una visión diferente, con gente diferente, en un contexto diferente. Ahora hacemos cosas que son iguales prácticamente. Pero al final nuestros enfoques y nuestros llamados terminan siendo diferentes y cada iglesia debe entender cómo es su dinámica hacia afuera, cómo es el ejercicio de su llamado afuera. Adentro nosotros tenemos un llamado y es glorificar a Dios a través de la predicación fiel, de los cánticos y de nuestro compromiso con la comunión. Y eso se va a aparecer de una iglesia bíblica a la otra. Pero cómo vamos hacia afuera, cómo Pablo hacía su ministerio, cómo Pedro lo hacía hacia los circuncidados, cómo Pedro a los incircuncidados. Eso es parte del llamado y cómo Dios equipa y dota a cada ministerio para eso. Y eso es interesante entenderlo, hermanos míos. Nosotros somos una iglesia en esta ciudad de Santa Marta con una carga y un llamado particular.
Y es nuestra meta concentrarnos en trabajar en ese llamado con toda nuestra fuerza. Queremos ser una iglesia que predica el Evangelio y que hace evidente la predicación de ese mensaje en una comunión centrada en el Evangelio. Que canta el Evangelio con todas sus fuerzas como una forma consciente e intencional de adoración y que extiende el Evangelio por medio de la plantación de más iglesias. Eso es parte de la manera en la que el Señor, como iglesia, nos llama a usar el Evangelio para impactar la realidad de nuestro contexto, de la ciudad en la que estamos. Y de nuevo, tal vez tener un colegio sea una buena idea y más adelante eso pueda encajar en esta filosofía de ministerio. Tal vez poner una clínica, como mencioné, para atender partos y oponernos al aborto de manera mucho más práctica pueda ser algo a lo que Dios nos llame con fervor. Pero mientras, tal vez podamos identificar a personas o ministerios que ya estén haciendo eso y unirnos y apoyarlos de una o de otra manera. Y esa es una forma en la que nos cooperamos y establecemos relaciones significativas con el único propósito de que el reino de los cielos avance. Y amigo que estás aquí, si tú no tienes a Cristo, o amigo que me escuchas o me ves a través de ese video, es posible que hace tiempo tú estés en esa búsqueda de una iglesia en la que te sientas bien, en la que te sientas cómodo. Y aunque no hay nada de malo en el deseo de sentirte bien en una iglesia, déjame decirte que lo más importante es que tú encuentres un lugar donde el evangelio verdadero sea predicado con claridad. Donde se pueda hacer evidente la necesidad que tienes de arrepentirte de tus pecados y el perdón suficiente que hay en Cristo Jesús. Donde la palabra de Dios sea predicada y donde seas animado a crecer en santidad y en conocimiento del Señor. Puede que algunas iglesias, puede que haya muchas iglesias donde eso suceda y se va a ver diferente entre una iglesia y otra. Pero esos son los elementos esenciales. Al final, el mensaje que debe gobernar, mi querido amigo, es lo que tú debes creer. Que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que eres un pecador y tú crees que Cristo murió por tus pecados? Bueno, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio y eso es lo que tú y yo estamos llamados a creer. Es un mensaje sencillo, pero es el mismo mensaje que salvó a un perdido tan perdido como Pablo y a un perdido tan perdido como yo. Y es el mismo mensaje que puede salvarte a ti. Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que el mensaje del Evangelio es un mensaje auténtico, único, y que ha sido preservado a lo largo de la historia de la iglesia como el único que puede salvar. Gracias por mostrarnos que ese es el ancla por medio de la cual la iglesia se mantiene unida, que es en el mensaje del Evangelio que nosotros, Señor, anclamos nuestra convicción. Señor, queremos orar por tantas iglesias que ahora mismo están predicando este Evangelio y a donde tú estás siendo glorificado. Ayúdalas a permanecer fieles en el lugar donde las has puesto, Señor. Permite que puedan predicar tu palabra, Señor, con firmeza, con fidelidad. Y que tú las uses para extender tu reino y dar a conocer a Cristo, que es la meta central de la iglesia. Oro por hermanos amados en otros lugares del mundo, Señor, que tal vez ni siquiera conocemos, pero que estamos unidos por este mensaje. Y que si un día llegamos a encontrarnos, se hará evidente que somos hermanos, así hablemos idiomas diferentes. Señor, la persona que está en Cristo y que está más lejos de nosotros, es más nuestro hermano que nuestro propio familiar que no conoce a Cristo. Y esa es una realidad, Señor, que nosotros debemos atesorar. Gracias por hacernos un pueblo, una familia en Cristo. Y todo esto por medio del Evangelio.
A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.